Viste el titular, pero probablemente no viste la historia real que se ocultaba debajo de él. En la superficie, esto parecía una victoria industrial para sentirse bien. Otro premio, otra cinta, otro comunicado corporativo sobre la excelencia en la calidad. Pero eso no es lo que acaba de suceder, y definitivamente no es por eso que Washington está de repente nervioso. Lo que ocurrió en Canadá no trata de un trofeo. Trata de poder, apalancamiento y el colapso silencioso de una suposición que ha dado forma a la política económica norteamericana durante medio siglo. La suposición de que la excelencia manufacturera pertenece de manera natural al sur de la frontera y que todos los demás se supone que deben estar agradecidos por participar. Esa suposición acaba de romperse y se rompió a plena vista. Aquí está la historia oficial tal como fue presentada. Las operaciones canadienses de Toyota ganaron otro premio global de calidad. De hecho, no solo otro premio, sino el premio que las empujó más allá de todas las demás plantas de fabricación automotriz de la Tierra. Más premios que cualquier planta en Estados Unidos, más que Japón, más que en cualquier lugar. La instalación de fabricación automotriz más condecorada del mundo está en Cambridge, Ontario. Y si te detienes ahí, suena como una bonita historia de interés humano, trabajadores calificados, buena gestión, una empresa haciendo las cosas bien. Felicitaciones para todos. Pero esa versión de la historia deja fuera la parte que realmente importa. Esto no ocurrió en aislamiento. Ocurrió dentro de una de las industrias más integradas, políticamente sensibles y económicamente estratégicas de Norteamérica. Los autos no son solo autos. Los autos son acuerdos comerciales, cadenas de suministro, estándares laborales, desarrollo regional y política industrial todo en uno. Y en el momento en que Canadá se convirtió en el referente global de calidad dentro de ese sistema, algo mucho más grande se desplazó, porque durante décadas se suponía que el trato debía funcionar así. Estados Unidos seguiría siendo el centro de gravedad incuestionado. Canadá participaría, suministraría piezas, albergaría plantas, aprovecharía la proximidad, pero nunca eclipsaría fundamentalmente el núcleo. La integración estaba destinada a reforzar el dominio estadounidense, no a desafiarlo. Lo que Toyota acaba de demostrar es que la integración no recompensa automáticamente el tamaño o el poder. Recompensa la ejecución, la inversión y el compromiso a largo plazo. Y Canadá tomó esas decisiones de manera constante, mientras Washington estaba ocupado librando guerras culturales, sobre aranceles y culpando a los trabajadores por problemas creados en las salas de juntas. Las plantas canadienses de Toyota han estado acumulando estos premios durante años de forma silenciosa, constante, sin drama. Esa es parte de la razón por la que este momento impactó tan fuerte. No fue una casualidad, no fue un pico de un solo año. Fue el resultado acumulativo de décadas de construir sistemas que priorizan la formación de trabajadores de calidad y la mejora continua. La misma empresa, las mismas cadenas de suministro, las mismas reglas comerciales. La diferencia fue cómo se organizó y se valoró el trabajo. Y aquí es donde se instala el pánico. Porque cuando los fabricantes globales de automóviles deciden dónde colocar la próxima generación de inversión, no escuchan discursos, miran datos, miran trayectorias, miran qué plantas se entregan de manera consistente año tras año sin drama ni declive. Canadá acaba de darles una respuesta muy clara. Si quieres calidad de clase mundial en Norteamérica, ya sabes dónde está. Ahora, ponte en Washington por un momento. Has pasado años diciéndoles a los votantes que los aranceles traerán la manufactura de regreso, que la presión y el castigo son sustitutos de la inversión y la planificación, que la lealtad puede exigirse en lugar de ganarse. Y luego una planta canadiense que opera bajo el mismo marco comercial continental supera a todos, incluidas tus propias instalaciones, sin discursos, sin amenazas, solo resultados. Por eso la reacción ha sido el silencio. Ninguna celebración,
ningún reconocimiento, porque reconocerlo obliga a una pregunta que los responsables de políticas estadounidenses han pasado décadas evitando. Si los trabajadores canadienses que utilizan cadenas de suministro norteamericanas integradas pueden producir los vehículos de mayor calidad del mundo, entonces el problema nunca fue el comercio. El problema fueron las prioridades. Y esa es la parte en la que no se suponía que pensaras cuando viste el titular, porque una vez que empiezas a hacer esa pregunta, toda la historia política en torno a la manufactura comienza a desmoronarse. Durante años, a los trabajadores en Estados Unidos se les dijo que sus empleos desaparecieron porque alguien más hizo trampa. Otro país recortó salarios. Otro gobierno subsidió de manera injusta. Otra fábrica robó lo que legítimamente les pertenecía. Esa narrativa es emocionalmente poderosa, pero es económicamente superficial. Lo que la historia de Toyota expone es algo mucho más incómodo. Cuando das a los trabajadores estabilidad, formación y una voz real en los sistemas de producción, entregan resultados extraordinarios. Cuando tratas al trabajo como un costo que debe minimizarse en lugar de un activo que debe desarrollarse, la calidad finalmente colapsa, sin importar cuántas banderas envuelvas alrededor de la puerta de la fábrica. Las plantas canadienses no tuvieron éxito porque Canadá sea mágicamente diferente. Tuvieron éxito por decisiones, inversión a largo plazo en lugar de pánico trimestral, relaciones laborales cooperativas en lugar de brinkmanship constante, política pública que trató la manufactura como una capacidad nacional en lugar de un accesorio político. Estos no son secretos, están bien documentados, simplemente se ignoran en lugares donde el poder se ha desplazado lejos de la producción y hacia las finanzas. Y eso nos lleva a la verdadera razón por la que esta historia desencadenó ansiedad en Washington. Llega en el peor momento posible. Las negociaciones comerciales son tensas. Las amenazas arancelarias están de nuevo sobre la mesa. Las reglas de origen automotrices se están renegociando a puerta cerrada. Los líderes políticos quieren apalancamiento. Y de repente Canadá posee un tipo de apalancamiento que no puede ser sancionado. Reputación, desempeño, prueba. Cuando Canadá se presenta ahora en la mesa de negociación, no se presenta solo como un socio menor que pide acceso. Se presenta como el lugar donde la excelencia ya sucede. Eso cambia el equilibrio de la conversación, porque significa que amenazar con la disrupción no solo perjudica a Canadá, amenaza a las partes de mayor rendimiento de todo el sistema. Amenaza a las mismas plantas de las que dependen los fabricantes globales para proteger su marca. Y aquí es donde el sistema económico revela su lógica más profunda. El capital es leal a los retornos, no a la retórica. Si las instalaciones canadienses entregan mejor calidad con menos defectos, menos retiros y mayor satisfacción del cliente, el capital seguirá ese desempeño. No importa lo que digan los políticos en televisión. No puedes salir de la excelencia a base de aranceles. No puedes intimidar a la inversión para que vaya a lugares donde los sistemas subyacentes no la respaldan. Por eso el encuadre mediático falla tan gravemente. Trata esto como una historia de orgullo nacional. Canadá gana, Estados Unidos pierde. Suena el marcador, pero eso pierde por completo la lección. La lección es que los resultados industriales no están determinados por consignas, están determinados por instituciones, sistemas de formación, gobernanza del lugar de trabajo, coordinación de la cadena de suministro, planificación a largo plazo. Y cuando esas instituciones se erosionan, ninguna cantidad de teatro nacionalista puede compensarlo. Para los trabajadores comunes, esto importa de maneras muy reales. Una planta que prioriza la calidad también prioriza la habilidad. La habilidad trae salarios más altos, mayor estabilidad y condiciones de trabajo más seguras. Un sistema construido en torno a la mejora continua requiere que los trabajadores con experiencia se queden, no que sean rotados constantemente. Eso crea comunidades donde los empleos manufactureros sostienen vidas de clase media en lugar de atrapar a las personas en una inseguridad permanente. Contrasta eso con lo que ha ocurrido en muchas ciudades manufactureras estadounidenses.
Las plantas reabren con fanfarria, luego automatizan silenciosamente, subcontratan o vuelven a cerrar. Se pide a los trabajadores que sean flexibles, agradecidos y pacientes, mientras los ejecutivos recogen bonificaciones por recortes de costos. Los problemas de calidad se culpan a individuos en lugar de a sistemas. Los presupuestos de formación se recortan. Y cuando llegan los fracasos inevitables, la culpa se coloca en cualquier lugar excepto donde se tomaron las decisiones. La historia de Toyota atraviesa esa niebla. Muestra que el declive no es inevitable, es elegido. Y la excelencia no es accidental, se construye. Canadá no tropezó hasta llegar a esta posición. La ganó durante décadas al negarse a vaciar los cimientos de la producción en busca de ganancias a corto plazo. Por eso este momento importa mucho más allá de una empresa o un premio. Nos obliga a confrontar una verdad básica sobre el capitalismo moderno. El sistema recompensa a quienes extraen valor rápidamente, incluso si socava la capacidad a largo plazo. Pero ocasionalmente un caso atípico demuestra que otro camino es posible. Y cuando eso sucede, expone cuán frágil es realmente la narrativa dominante. La incomodidad de Washington no trata de que Canadá gane, trata de que la historia ya no se sostiene. La historia que dice que el poder pertenece de manera natural a quienes gritan más fuerte, amenazan con más dureza e invierten menos en las personas que realmente hacen el trabajo. Una vez que esa historia se rompe, las implicaciones se propagan rápido. Porque si la calidad, la confiabilidad y el desempeño a largo plazo son los verdaderos motores del éxito industrial, entonces muchas decisiones de política de repente parecen indefendibles. Décadas de recortes de impuestos para corporaciones que no reinvirtieron. Décadas de protecciones laborales debilitadas vendidas como flexibilidad. Décadas de dinero público entregado sin condiciones. Todo ello justificado por la afirmación de que no había alternativa en un mundo globalizado. Lo que el sector automotriz canadiense demuestra es que siempre hubo una alternativa. Simplemente requería voluntad política y una comprensión diferente de quién crea realmente el valor. Aquí es donde tenemos que seguir el dinero y el poder. La fabricación automotriz no declinó en Estados Unidos porque los trabajadores olvidaran cómo construir autos. Declinó porque la estructura de propiedad de la industria cambió. La financiarización desplazó las prioridades lejos de la producción y hacia el precio de las acciones, el recorte de costos y la compensación ejecutiva. Las plantas ya no se evaluaban principalmente por lo que hacían, sino por cuán barato podían hacerlo este trimestre. La formación se convirtió en un gasto. El mantenimiento se volvió opcional. La experiencia se volvió reemplazable. La calidad se convirtió en algo que se arreglaba después, generalmente con un retiro. En Canadá, los incentivos se alinearon de manera diferente. No perfectamente, pero lo suficientemente diferente como para importar. Los gobiernos trataron la fabricación automotriz como un sector estratégico. Los sindicatos retuvieron poder de negociación. Las canalizaciones de formación permanecieron intactas. Las empresas que querían acceso a largo plazo al mercado tenían que demostrar compromiso a largo plazo. Con el tiempo, eso produjo algo raro en el capitalismo moderno: estabilidad. Y la estabilidad no es aburrida. La estabilidad es productiva cuando los trabajadores saben que seguirán allí el próximo año. Invierten en su oficio. Cuando los gerentes saben que su éxito depende del desempeño sostenido, en lugar de recortes de costos a corto plazo. Invierten en sistemas. Cuando las comunidades saben que una planta no va a desaparecer de la noche a la mañana, apoyan el ecosistema a su alrededor. Proveedores, aprendizajes, infraestructura local. Así es como la excelencia se acumula. Los medios casi nunca hablan de esto, porque no encaja en la narrativa preferida. El conflicto vende mejor que la estructura. Las personalidades venden mejor que los sistemas. Es más fácil discutir sobre aranceles que explicar por qué décadas de subinversión vaciaron la capacidad industrial. Es más fácil señalar a un competidor extranjero que explicar cómo las decisiones de política interna redistribuyeron el poder hacia arriba y el riesgo hacia abajo. Pero este momento hace que la evasión sea más difícil,
porque la evidencia ahora está a la vista. La misma empresa opera plantas a través de fronteras. Se aplican los mismos acuerdos comerciales. Existen los mismos mercados de consumo. Y sin embargo, los resultados difieren de manera dramática. Eso obliga a una comparación que nadie en el poder quiere hacer demasiado en voz alta. Para la gente trabajadora, lo que está en juego no podría ser mayor. Cuando los responsables de políticas ignoran estas lecciones, el costo aparece en todas partes. En salarios estancados, en horarios impredecibles, en lesiones causadas por aceleraciones y falta de personal, en comunidades que nunca se recuperan del cierre de una sola planta. Estos no son resultados abstractos. Son realidades vividas moldeadas por decisiones que priorizan la extracción financiera sobre la inversión productiva. Y aquí está la ironía silenciosa. La misma integración que se suponía que fijaría el dominio estadounidense ha creado un referente que ahora lo desafía. La fabricación automotriz norteamericana funciona como un sistema. Cuando una parte de ese sistema supera de manera consistente al resto, no permanece invisible, se convierte en el punto de referencia. Se convierte en el estándar contra el cual se mide a los demás. Eso es en lo que Canadá se ha convertido. No porque haya amenazado más que nadie, no porque haya roto las reglas, sino porque trató la manufactura como algo que vale la pena hacer bien. Esa es una lección incómoda para una economía política que ha pasado años fingiendo que la excelencia puede externalizarse, automatizarse o imponerse por la fuerza. Y así, la verdadera pregunta ahora no es si Canadá merece el reconocimiento, es si otros gobiernos están dispuestos a aprender la lección correcta de ello, porque la lección equivocada ya es tentadora. Proteccionismo sin inversión, presión sin planificación, culpa sin reforma. Esos caminos se sienten satisfactorios a corto plazo, pero no construyen nada que dure. Lo que este momento nos pide confrontar es mucho más profundo. Si sabemos cómo construir manufactura de clase mundial y elegimos no hacerlo, ¿qué dice eso sobre a quién está realmente diseñado para servir nuestro sistema económico? Porque cuando despojas la mitología, esa pregunta conduce a un lugar muy incómodo. Conduce al reconocimiento de que muchos de los fracasos que aceptamos como inevitables son de hecho rentables para alguien. La inseguridad no es un efecto secundario, es una característica. Una fuerza laboral que está constantemente preocupada por despidos, cierres de plantas y recortes de beneficios es más fácil de disciplinar. Comunidades que dependen de un solo empleador son más fáciles de presionar. Gobiernos que temen la fuga de capitales son más fáciles de manipular. La historia automotriz canadiense importa porque interrumpe esa dinámica, aunque sea solo en un sector. Mira lo que tuvo que existir para que este resultado fuera posible. Relaciones laborales a largo plazo que no trataron a los sindicatos como enemigos que debían ser aplastados. Política pública que reconoció las habilidades como un activo nacional en lugar de un costo privado. Estabilidad regulatoria que permitió a las empresas planificar años por delante en lugar de reaccionar trimestre a trimestre. Nada de esto es radical. Simplemente es incompatible con un modelo económico que prioriza los retornos a corto plazo por encima de todo lo demás. Por eso, el silencio de Washington es tan revelador. Reconocer el éxito de Canadá requeriría reconocer que el declive estadounidense no estaba predestinado. Requeriría admitir que decisiones diferentes podrían haber producido resultados diferentes. Y una vez que esa puerta se abre, se vuelve muy difícil cerrarla, porque entonces la gente empieza a preguntar por qué no se tomaron esas decisiones. ¿Quién argumentó en contra de ellas? ¿Quién se benefició de hacer las cosas de manera diferente? Aquí es donde el poder de clase entra silenciosamente en la conversación. Los intereses financieros ganan cuando la producción se trata como desechable. Los ejecutivos ganan cuando el recorte de costos se recompensa más que la artesanía.
Las carreras políticas ganan cuando el simbolismo reemplaza a la sustancia, pero los trabajadores pierden, las comunidades pierden. La capacidad nacional a largo plazo se erosiona. Las plantas de Toyota en Canadá exponen ese intercambio de una manera que ningún discurso podría hacerlo. Durante décadas, la política manufacturera en gran parte de Norteamérica ha sido reactiva. Llega la crisis, fluyen los subsidios, ocurren las oportunidades fotográficas y luego la atención se mueve a otra parte. Rara vez hay un compromiso sostenido para reconstruir los sistemas subyacentes que realmente producen excelencia. La formación está fragmentada. Los aprendizajes desaparecen. El conocimiento sale por la puerta con los trabajadores que se jubilan y nunca se reemplaza. Y luego todos actúan sorprendidos cuando surgen problemas de calidad. Lo que Canadá demostró es que la continuidad importa, que la experiencia se acumula, que la memoria institucional no es algo que puedas recrear de la noche a la mañana con incentivos y consignas. Cuando una planta gana premio tras premio durante décadas, no es por un gerente heroico o un año afortunado. Es porque el sistema está diseñado para aprender, retener y mejorar. Y aquí está la parte que realmente debería inquietar a los responsables de políticas. Este éxito no requirió romper con la economía global, no requirió aislamiento, ocurrió dentro de un mercado abierto, integrado y competitivo. Lo que significa que la excusa de que la competencia global hace imposibles los altos estándares simplemente no se sostiene. Nunca se trató de factibilidad, se trató de prioridades. Para la gente común que observa cómo se desarrolla esto, el peligro es que se extraigan las conclusiones equivocadas, que los líderes intenten recuperar el control mediante reglas comerciales más duras mientras ignoran las fallas institucionales más profundas en casa, que hablen de relocalización sin reconstruir las bases sociales que hacen que la relocalización sea significativa. Una fábrica sin trabajadores calificados y seguros es solo un edificio. Las plantas automotrices canadienses nos recuerdan que la manufactura no trata solo de máquinas, trata de confianza en que el esfuerzo será recompensado, confianza en que la mejora será valorada, confianza en que el futuro es algo para lo que se te permite planificar. Quita esa confianza, y ninguna cantidad de presión puede forzar la existencia de la excelencia. Y así, este momento se erige como un espejo no solo para Washington, sino para cada sociedad que afirma preocuparse por el trabajo productivo, mientras socava silenciosamente las condiciones que lo hacen posible. El espejo es incómodo porque refleja decisiones, no destino. Muestra lo que sucede cuando un sistema se alinea en torno al valor a largo plazo en lugar de la extracción a corto plazo. La pregunta ahora es si alguien en el poder está dispuesto a mirar ese espejo honestamente. Porque una vez que lo haces, se vuelve muy difícil volver a fingir que el declive es inevitable o que los trabajadores simplemente necesitan esforzarse más dentro de sistemas diseñados para fallarles. Si hay una lección más amplia aquí, es que la excelencia expone las excusas. Cuando una parte de un sistema integrado supera de manera consistente al resto, elimina la capacidad de culpar a fuerzas abstractas. No puedes culpar a la globalización cuando se aplican las mismas reglas globales. No puedes culpar a la tecnología cuando se utilizan las mismas máquinas. No puedes culpar a los trabajadores cuando la misma empresa los emplea a través de fronteras con resultados diferentes. Lo que queda son decisiones sobre gobernanza, inversión y respeto por el trabajo. Por eso, esta historia no trata realmente de Toyota y tampoco trata realmente de Canadá. Trata del tipo de capitalismo que hemos construido y del tipo que seguimos insistiendo que es el único posible. Un capitalismo que recompensa la extracción por encima de la producción siempre tendrá dificultades para entregar calidad. Un capitalismo que trata a los trabajadores como insumos intercambiables siempre socavará su propia capacidad y luego se dará la vuelta y culpará a esos mismos trabajadores por los resultados. Las plantas canadienses demuestran que una configuración diferente no solo es posible, sino competitiva. De hecho, es más que competitiva.
establece el estándar que otros ahora tienen que perseguir. Eso debería forzar una reconsideración de la política industrial en todo el continente. Pero repensar la política es difícil cuando amenaza intereses arraigados. Es mucho más fácil cambiar de canal, escalar una disputa comercial o enmarcar el problema como una rivalidad nacional en lugar de un fracaso sistémico. Para las familias trabajadoras, las apuestas de esa evasión son enormes. Cuando los responsables de políticas no aprenden de ejemplos como este, la inseguridad se vuelve permanente, los empleos se vuelven temporales, las habilidades se vuelven obsoletas más rápido de lo que las personas pueden adaptarse, y regiones enteras quedan oscilando entre la falsa esperanza y el declive silencioso. Nada de eso es inevitable. Es el resultado de un sistema que ha decidido a quién vale la pena proteger y de quién se espera que absorba el riesgo. Por eso momentos como este importan, incluso si parecen técnicos o lejanos. La fabricación automotriz puede sentirse abstracta si no trabajas en la industria, pero la lógica que se muestra se aplica en todas partes. Salud, educación, logística, energía, cualquier sector donde la calidad, la continuidad y la habilidad humana importan. Cuando los sistemas se diseñan en torno al beneficio a corto plazo, la calidad se deteriora. Cuando los sistemas se diseñan en torno al valor a largo plazo, la calidad mejora y se extiende. El silencio de los líderes políticos estadounidenses no es solo vergüenza, es incertidumbre, porque reconocer este éxito abre una puerta que no controlan, una puerta que conduce a preguntas sobre derechos laborales, inversión pública y el papel del Estado en la configuración de los mercados. Preguntas que desafían décadas de ideología, preguntas que no pueden responderse con consignas. Y sin embargo, esas preguntas ya están siendo planteadas por los trabajadores, les guste o no a quienes están en el poder. ¿Por qué una planta ofrece estabilidad mientras otra ofrece precariedad? ¿Por qué un país invierte en habilidades mientras otro depende de la rotación? ¿Por qué los resultados de calidad son tan desiguales cuando se supone que los insumos son los mismos? Estas no son preguntas radicales, son preguntas racionales.